Último debate rumbo a las elecciones presidenciales estadounidenses. Donald Trump y Joe Biden compartirán escenario en Nashville y para evitar interrupciones los organizadores han impuesto una nueva regla. Los micrófonos se silenciarán cuando no se les haya dado la palabra. La pandemia, la economía y las tensiones raciales estarán entre los temas a debatir. Luis Almagro debe renunciar, sus manos están manchadas de sangre de bolivianos. Así pide la renuncia Evo Morales del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, organismo que presentó un informe en su contra tras los comicios presidenciales del 2019 que derivaron en la salida del poder del exmandatario de Bolivia. Europa intenta frenar el avance de la segunda ola de la pandemia. Francia registró otro nuevo récord de casos diarios y extendió los toques de queda a cerca de 2/3 de su población. Y en España, el ministro de la Salud dijo que la pandemia estaba fuera de control en muchas áreas, por lo que considera una acción similar. Tenemos reporte desde París. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en France 24. Mi nombre es Alan Austria. Y empezamos en Estados Unidos, y es que Donald Trump y Joe Biden ya están en Nashville para su último debate antes de las elecciones del 3 de noviembre. Será un encuentro marcado por el atropellado cara a cara que los dos candidatos protagonizaron en Ohio a finales de septiembre. Ahora, con unos micrófonos que podrán silenciarse, Biden y Trump quieren aprovechar una enorme pantalla para así conseguir los votos de los indecisos. Veamos este informe de Juan Pupiales. Él, un presidente que ya sabe cómo ganar sin ser favorito. Su rival, un candidato que aventaja en las encuestas, pero siempre ha sido el eterno aspirante. El presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden ya están en Nashville para su último debate antes de las elecciones. La Universidad de Belmont acoge el segundo y último debate presidencial de la campaña, en esta ocasión con unos micrófonos que podrán cerrarse por parte de la moderadora para evitar episodios caóticos como el del primer cara a cara. Serán 6 temas: el COVID-19, la familia estadounidense, la carrera política, el cambio climático, la seguridad nacional y el liderazgo. Biden y Trump tendrán 2 minutos para ellos solos en cada una de sus primeras respuestas sobre estos temas. Antes de su partida a Nashville, Biden había dejado claro su mensaje. Esperemos que él juegue según las reglas, esperemos que les hayan hecho la prueba a todos, esperemos que ya esté todo arreglado. Trump, por su parte, ya libre del COVID-19 que impidió que participara en otro debate, dejó claro que sus reglas no son las de todos. El mandatario compartió una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS antes de la fecha prevista de estreno, argumentando que el programa no era objetivo y buscaba atacarlo. Usted va a obtener equidad, pero ¿está de acuerdo con unas preguntas difíciles? No. ¿No está de acuerdo con unas preguntas difíciles? Voy a ser franco, usted no le hace preguntas difíciles a Biden. El último debate a solo 12 días de las elecciones, y aunque ya más de 40 millones de estadounidenses han votado de manera anticipada, este cara a cara se muestra como una oportunidad clave ante los estados pendulares, aquellos en donde no siempre gana el mismo partido. Acompáñenos esta noche en un especial sobre el cara a cara entre los aspirantes a la Casa Blanca Joe Biden y Donald Trump a las 8 de la noche hora de Bogotá, Ciudad de México, Quito y Lima, con la total cobertura en directo del último debate entre ambos candidatos y al finalizar el análisis con mi compañero Santiago López, invitados y nuestros corresponsales en Estados Unidos. Y seguimos en este país, y es que el Comité Judicial del Senado, liderado por republicanos, aprobó la nominación de Amy Coney Barrett para ocupar la vacante vitalicia de la Corte Suprema de Justicia, despejando así el camino para que el Pleno ratifique la próxima semana la elección de la nominada por Donald Trump. Esto pese al boicot planteado por los demócratas del comité en protesta por la rapidez en que se realizó el proceso. Grupos de manifestantes se movilizaron frente al Capitolio. Entre las manifestantes se pudo ver a algunas mujeres vestidas como personajes de la serie de televisión Cuentos de la Criada, que trata de los derechos de las mujeres, y es que los opositores temen que Barrett sea un retroceso en temas conservadores como el aborto. En noticias de Bolivia, el expresidente Evo Morales pidió la renuncia de Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, organismo que presentó un informe en su contra tras acusaciones de fraude en los comicios presidenciales anulados hace un año. Morales, quien se exilió en Argentina por presiones del ejército y protestas opositoras, dijo que llevará el caso a la Corte Penal Internacional y que Almagro y su equipo deben ser procesados.
Horas antes, el organismo aseguró que el triunfo de Luis Arce fue claro en estas últimas presidenciales, en las que el organismo dice no presenció irregularidades. Luis Almagro debe renunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianas y bolivianos. Luis Almagro no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de la OEA. Si no lo hace, solicito a los Estados miembros de la OEA que inicien al amparo de los artículos 116 de la Carta de la OEA los trámites pertinentes para la destitución de Luis Almagro de su puesto de secretario general, porque ha ocasionado un daño irreparable al pueblo boliviano. A medida que aumentan los casos y los servicios de salud se ven sometidos a una mayor presión en Europa, algunos gobiernos vuelven a extremar medidas para frenar el rebrote de la pandemia que ya deja más de 256,000 muertos en este continente. En España, el ministro de Salud, Salvador Illa, dijo que el COVID-19 estaba ahora fuera de control en muchas áreas, pero el gobierno no logró imponer nuevas restricciones tras desacuerdos con las autoridades regionales. Mientras que el gobierno francés anunció que el toque de queda impuesto la semana pasada en París y en otras 8 ciudades se extendería a 38 departamentos más, confinando así a 46 millones de los 67 millones de habitantes del país. Son cerca de 2/3 de la población. Horas después de que se anunciaran estas medidas, Francia registró 41.622 nuevos casos en 24 horas, otro nuevo récord diario. Sobre las nuevas medidas nos dio los detalles desde la capital francesa Natalia Ruiz. Francia está en una situación grave, noviembre será un mes extenuante y las muertes seguirán aumentando. Ese fue el tono de la conferencia de prensa que dio Jean Castex, el primer ministro de Francia, en la tarde de este jueves, acompañado de algunos de sus ministros. El primer ministro galo anunció una ampliación del toque de queda a 38 departamentos más a partir de la medianoche de este viernes y una medida pues que regirá a partir del sábado de 9 de la noche a 6 de la mañana por espacio de 6 semanas. Con este anuncio ya son 54 los departamentos en donde hay un toque de queda, además de la Polinesia Francesa, y 46 millones de habitantes que se ven afectados por esta medida. Castex dijo que para frenar esta epidemia se necesita el trabajo de todos y que de no ser así, pues va a tener que tomar unas medidas mucho más duras. El ministro de Salud también aprovechó para tomar la palabra durante esta rueda de prensa y dijo que se espera la próxima semana se haga una evaluación de la eficacidad o no de esta medida de toque de queda. También se presentó rápidamente la aplicación de rastreo para coronavirus, una nueva aplicación mucho más personalizada y en la que se podrán consultar datos diarios de la epidemia a nivel nacional y a nivel local. Por último, esta vez sí se le dio un poco de importancia al sector de la cultura, uno de los más afectados por estas medidas, en especial del toque de queda. La ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, estaba presente y anunció ayudas suplementarias por 115 millones de euros para las salas de cine, los espectáculos, los autores y los técnicos. Vámonos con las protestas en Nigeria que se han intensificado desde el miércoles cuando grupos de manifestantes y policías armados se enfrentaron en algunos barrios después de un tiroteo el día anterior. Amnistía Internacional señala que soldados y la policía han disparado a los manifestantes en Lagos, dejando al menos 12 muertos. El ejército nigeriano ha negado que sus soldados estuvieran en el lugar del tiroteo, donde las movilizaciones se llevan a cabo en desafío al toque de queda. El presidente Muhammadu Buhari pidió que cesen las agresiones y que dialoguen con el gobierno. Cambiamos la página y finalizamos con el premio Sájarov. Y es que la oposición de Belarus fue galardonada por su trabajo en favor de los derechos humanos. El anuncio llega después de más de 2 meses de manifestaciones en contra del presidente Alexander Lukashenko, quien lleva más de 26 años en el poder y que el 9 de agosto fue reelecto en unos comicios que opositores señalan como fraudulentos. La oposición es liderada por la ex candidata Svetlana Tikhanovskaya, quien dedicó el premio a la ciudadanía. Pues así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a que siga con nosotros y a que se cuídese mucho del COVID-19.